Entonces, voy a revisar que haya quedado grabando. Perfecto. Entonces, procedimientos derivados de la tensión, la oxigenoterapia. Como introducción, vamos a hablar de las características del oxígeno. El oxígeno es un gas incoloro, inoloro, insípido y poco soluble en agua. No es un gas inflamable, pero sí es comburente, o sea, puede acelerar rápidamente la combustión. Constituye aproximadamente el 21% del aire y se obtiene por destilación fraccionada del mismo. La oxigenoterapia corresponde a la administración de medicamentos por las vías respiratorias superiores mediante dispositivos especiales para prevenir o tratar la hipoxemia y mejorar la oxigenación tisular. Como característica es aproximadamente 1.1 veces más pesado que el aire, es altamente oxidante y reacciona violentamente con materias combustibles y puede causar fuego o explosión. Entonces, como les mencionaba, la oxigenoterapia es la administración de oxígeno de mayor concentración a la encontrada de la atmósfera, que es a un 21%. Es un tratamiento médico, por lo tanto requiere de una indicación y dosis. La utilización de esta terapia siempre lleva implícita una posterior comprobación de su eficacia. Para ello nos basaremos en parámetros clínicos, en la evaluación clínica del paciente a cómo responde a esta administración. También podemos tomar parámetros gasométricos, toma de gases arteriales o gases venosos, y la oximetría de pulso. El uso terapéutico del oxígeno es para mantener los niveles adecuados y que se evite la hipoxemia tisular. Ante un paciente con sospecha de hipoxia, no se justifica esperar la determinación de gases arteriales para tomar la decisión de iniciar el suministro de oxígeno. La oxigenoterapia se indica cuando hay una situación de hipoxemia aguda o crónica con una presión parcial de oxígeno inferior a 55-60 miligramos de mercurio, cifra que corresponde a una saturación de hemoglobina de un 60%. Por debajo de estas cifras, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye rápidamente, y el contenido total de oxígeno y el aporte de este a los tejidos se va a ver disminuido rápidamente, y el contenido total de oxígeno y el aporte de este a los tejidos se ve afectado. Por ende, por todas estas causas, en el momento que se evalúa a un paciente, se le conecta un saturómetro de oxígeno y está en el límite entre 90 o bajo 90, se debe iniciar la administración de oxígeno. Los conceptos asociados a la oxigenoterapia está la hipoxia, que es un bajo aporte de oxígeno a los tejidos, y la hipoxemia, que es la disminución de la presión arterial de oxígeno bajo sus límites normales, es bajo 60. Entonces, la hipoxemia es la disminución de la entrega de oxígeno de la atmósfera a la sangre arterial, o sea, existe una oxigenación insuficiente, y la hipoxia es la disminución de la entrega de oxígeno de la sangre arterial a los tejidos. La FiO2, o la fracción de oxígeno inspirado, es la concentración mesurable o calculable del oxígeno que se entrega al usuario. O sea, que si un volumen corriente de 500 ml consiste en 250 ml de oxígeno, la FiO2 va a ser de 50%. En otras palabras, no interesa cómo se distribuyen los gases en el árbol braquiobronquial ni el parénquima pulmonar, sino que el 50% de toda la atmósfera inspirada es oxígeno. Y la FiO2
uno la va como seteando a medida de ir evaluando los parámetros y cómo responde al usuario a estas concentraciones de oxígeno. Entonces la FiO2 es la concentración calculable de oxígeno en el aire inspirado, y hay equipos de oxigenoterapia que pueden medir o no la FiO2. Generalmente es un equipo adicional que uno coloca en la red de oxígeno, y sobre todo se utiliza con los recién nacidos, que se llama blender o mezclador. Las indicaciones para administrar oxigenoterapia. La oxigenoterapia está indicada siempre que exista una deficiencia en los aportes de oxígeno a los tejidos. Esta hipoxia celular puede deberse a una disminución de la cantidad de oxígeno o de la presión parcial de oxígeno en el gas inspirado, una disminución en la ventilación alveolar, que exista una alteración en la relación ventilación-perfusión, cuando existe hipoxemia en adultos y niños mayores de 28 días, saturando menos de 90 miligramos de mercurio, respirando el aire ambiental. Los neonatos se toma como referencia una saturación menor a un 88%. En cualquier situación de emergencia donde se sospeche de hipoxemia, se debe indicar oxigenoterapia en traumatismos severos, en un infarto agudo del miocardio, y puede utilizarse en la recuperación de la anestesia. Generalmente por todos los sedantes que se utilizan en la administración de anestesia general, existe una depresión del sistema respiratorio en el cual se apoya con oxígeno por naricera a bajas dosis. Y uno va evaluando cómo va respondiendo el paciente, y sobre todo cuando el paciente está muy dormido, ahí son más altas las concentraciones de oxígeno que uno utiliza. Siempre que exista hipoxemia con una PO2 menor a 50, en un shock hemodinámico o cardiogénico, en resucitación cardiopulmonar, en insuficiencia respiratoria secundaria a otras patologías respiratorias o de otras etiologías. O cuando haya alguna disminución de la hemoglobina, o en pacientes con hipercapnia crónica, también se puede utilizar la oxigenoterapia. Bueno, otra cosa importante que les quiero mencionar en el uso de la oxigenoterapia: nosotros como matronas generalmente no estamos en el área de urgencia, donde nos lleguen pacientes en estados críticos, con un paro cardiopulmonar. Generalmente nosotros lo que hacemos y utilizamos oxigenoterapia es en la resucitación intrafetal. Cuando nosotros evaluamos la unidad fetoplacentaria, existe alguna condición de desaceleración o algún riesgo de asfixia fetal, iniciamos resucitación intrafetal en la embarazada, con el fin de mejorar la perfusión de oxígeno, pero en el feto, no en ella. Uno la va a saturar a ella y va a estar saturando sobre 94%, pero este feto, en la evaluación que uno realiza, eh, determina que está teniendo un sufrimiento fetal agudo. Entonces uno inicia oxígeno a 10 litros por minuto, generalmente entre 10 a 15 minutos, y uno reevalúa. Pero ¿cómo reevaluamos? Monitorizando a la embarazada, y generalmente cuando no se responde a la oxigenoterapia, a la resucitación intrafetal, se indica una necesidad de urgencia por sufrimiento fetal agudo. Ahí pasamos a pabellón. Generalmente en este tipo de pacientes nosotros administramos oxígeno
y en la neonatología, en pacientes prematuros, generalmente bajo 36 semanas, y dependiendo de la condición del paciente, va a ser el medio con el cual se va a administrar este oxígeno. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, yo no tengo ninguna. Perfecto. ¿Cuáles son los principios básicos en la oxigenoterapia? El oxígeno, importante tener claro, que es un fármaco. Por lo tanto, tiene indicación médica, dosis, vía de administración y efectos adversos. Su administración siempre debe ser dosificada, ya que tiene una dosis terapéutica y efectos adversos. Debe ser continua, la terapia se debe suspender gradualmente, evaluando siempre la respuesta clínica del paciente. Y suspender gradualmente estos niveles. No vamos a tener a un paciente con oxigenoterapia con una indicación de 10 litros minuto y la vamos a bajar a 1 de un momento a otro, porque probablemente este paciente no va a responder bien a esa indicación. Y generalmente esto es labor nuestra. Nosotros vamos evaluando la unidad de, o sea, vamos evaluando la respuesta del paciente a la administración de oxígeno y vamos a hacer las que dan la indicación de ir disminuyendo la dosis y siempre informándole al médico. Siempre contándole de cómo ha ido evolucionando nuestras pacientes, de cómo está saturando, de que hemos ido disminuyendo el oxígeno y finalmente ya suspenderlo. Nosotros no tenemos pacientes que utilicen oxígeno por grandes periodos de tiempo, a no ser que tengan una patología concomitante que lo requiera. Debe ser controlada, los defectos deben ser evaluados constantemente según la respuesta clínica de nuestros pacientes y humidificada. El O2 es un gas que al ser inspirado fisiológicamente se entibia y se humidifica por las fosas nasales a través de los cilios. Si el gas no está bien humidificado, lo que se genera es una parálisis de estos cilios nasales que aumenta el riesgo de que un agente patógeno ingrese por la cavidad nasal generando una infección. Por eso es tan importante que siempre esté humidificado. Estos son los equipos de la oxigenoterapia portátil y central. Como vimos en la clase anterior, bueno, en la primera imagen pueden ver un cilindro de oxígeno móvil, desplazable, en el cual está conectado un vasito. Ese vaso es el humidificador, y además está conectado a un flujómetro, que es el cual permite dar el oxígeno indicado, y un manómetro que regula la presión de salida de este oxígeno. Y en la otra imagen puede ver una línea central de oxígeno y de aire comprimido. En la línea central de oxígeno, arriba, no sé si ven que está como un niplex y está como un aparato blanco. Eso es un mezclador. Ahí uno va a ajustar la FIO2. A eso uno le conecta el vaso humidificador del flujómetro y uno va determinando los niveles de oxígeno que requiere el paciente. Siempre al lado de una red de oxígeno está una red de aspiración. ¿Ya? Siempre evaluar las cavidades de nuestros pacientes y siempre tener la vía aérea despejada. Aquí están los vasos humidificadores. Hay diferentes tipos, hay un humidificador de boca angosta, un humidificador de boca ancha, y como pueden ver en la boquilla, que puede ser angosta o ancha, es donde se conecta la mascarilla o la naricera. Los vasos humidificadores siempre tienen que ser llenados con agua bidestilada, y llenarlos por lo menos en 2/3 de la capacidad total del vaso. Y recuerden el niplex, que finalmente es el que conecta el vaso humidificador, que es con la red de oxígeno, que la puede otorgar un cilindro o una red central.
Existen distintos dispositivos para la administración de oxígeno, siempre van a depender de los requerimientos de nuestros pacientes. Están las bigoteras, nariceras o las cánulas nasales, una mascarilla facial simple, una mascarilla con bolsa reservorio, y además un dispositivo de alto flujo es la mascarilla Venturi. Dentro de los dispositivos de bajo flujo, importante, la fracción inspirada de oxígeno no es conocida con exactitud, ya que depende de la frecuencia y profundidad de la respiración del paciente, de su patrón ventilatorio, por lo que siempre puede presentar variaciones. Está la cánula vasovestibular, que es, más adelante tengo una imagen para que la puedan ver. Es segura, sencilla, de bajo costo y cómoda, que es una naricera común. Permite al paciente hablar, expectorar y comer sin interrumpir el aporte de oxígeno. Importante que no se debe administrar a más de 4 litros por minuto, porque no mejora la FiO2 y puede irritar la mucosa nasal. Ya, si hay un paciente que requiera más litros por minuto, se debe optar por otro medio de administración de oxígeno, ya que podría ser una mascarilla de alto flujo o una mascarilla con reservorio. Hay que proteger la piel en las zonas de apoyo de las ramas de la bigotera para evitar las lesiones. Se puede utilizar un Tegadem para que no le quede la marca, más si van a utilizar la naricera por un harto periodo de tiempo. Y constan de 2 pequeñas cánulas que se introducen por ambos orificios nasales, y lo normal que se administre es de 2 a 4 litros por minuto. Y siempre se utiliza en pacientes que no estén graves, son mucho más cómodas que los otros dispositivos, como las mascarillas, y la FiO2 que entrega va de un 24 a un 36%. Pero recuerden que no es posible calcular con exactitud, ya que va a depender de cómo respire el paciente. Y ahí la pueden ver. No sé si las conocían, ese tipo de, esa naricera o cánula vasovestibular. Sí. Es la más común y generalmente es la que nosotros más utilizamos. Profe, Dígame. ¿este dispositivo tiene como algún límite de tiempo? Así como se puede usar hasta, no sé, 2 meses. Una cosa así. No, va a depender de las patologías de nuestros pacientes, porque recuerde que hay patologías que utilizan oxígeno de por vida, como en el EPOC. Entonces, el paciente se va a la casa con oxígeno y lo utiliza diariamente. Sus pulmones no son capaces de poder ventilar adecuadamente, así que no tiene un límite de tiempo, porque hay pacientes que son oxígeno dependientes de por vida. Generalmente las pacientes de mayor edad. Ahora sí pasa que, por ejemplo, los prematuros extremos que hayan nacido bajo 28 semanas y que hayan finalmente haber hecho una fibrosis pulmonar, también se van con oxigenoterapia para la casa. Lo importante es la educación y que se cumpla con los principios para la administración del oxígeno. Y que todos los accesorios que se utilicen siempre estén limpios. Pero no hay un máximo de tiempo. Va a depender de la condición del paciente. Ya, profe, gracias. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Disculpen. Aquí.
¿Cuáles son las desventajas de esta cánula? Porque tienen ventajas, que fue las que mencionamos, que es cómoda, que es bien tolerada y que permite al paciente beber, comer, pero también tiene desventajas, como que puede causar sequedad en la orofaringe y la presión de la cánula sobre la nariz puede causar la irritación. Es imposible determinar la FiO2 y no se recomienda para suministros de oxígeno superiores a 6 litros por minuto, debido a que este flujo rápido de oxígeno ocasiona resequedad e irritación de las fosas nasales, y porque finalmente administrar mayor oxígeno no va a aumentar la FiO2 del oxígeno inspirado. O sea, yo puedo poner una naricera a 10 litros por minuto, a 15 litros por minuto, y no va a ser capaz de poder entregar una mayor FiO2 para la cual está esta. Entonces, finalmente lo que hago es perder el recurso del oxígeno y no otorgarle los requerimientos al paciente. Está la mascarilla facial simple, que es un dispositivo de plástico blando que va a cubrir la boca y nariz, que posee orificios laterales que permiten la salida del aire expirado. El flujo a administrar va a oscilar entre 5 a 8 litros y la FiO2 que entrega va de 40 a 60%. Lo importante es que debe adaptarse bien a la nariz, posee una banda metálica que finalmente genera como este sello hermético y que evita las fugas, y a través de una banda elástica se ajusta a la cabeza. Ya es importante que la mascarilla sea de la talla adecuada del paciente, ya que si no se genera un sello hermético nariz-boca, finalmente se fuga este oxígeno y no cumple su función. Y ahí ustedes pueden ver la mascarilla, sus orificios laterales y estas bandas de metal y elástica que se ajustan al paciente. Existe la mascarilla con reservorio, que es también un sistema de bajo flujo, pero de alta capacidad, que puede conseguir FiO2 muy altas que van cercanos al 60 y al 90%. Se deben marcar flujos altos con el flujómetro, que uno lo programa como a 8 o 15 litros de oxígeno por minuto. Y se utilizan fundamentalmente en pacientes con insuficiencia respiratoria severa. La bolsa que está conectada a la mascarilla no debe desinflarse completamente durante la inspiración del paciente para evitar la acumulación de dióxido de carbono, y tiene una bolsa que se llena de oxígeno y que se debe mantener inflada. Y gracias a esta bolsa de oxígeno es que se pueden aportar concentraciones de O2 superiores a las otras mascarillas. Existen dos tipos de mascarillas: las mascarillas con reinhalación parcial de aire expirado con recirculación, en que la mascarilla no tiene una válvula, por lo que parte del aire exhalado se vuelve a inspirar, y la mascarilla sin reinhalación parcial del aire expirado, esta mascarilla tiene válvulas unidireccionales que permiten que el CO2 salga de la mascarilla y no vuelva a ser inhalado, permitiendo mayor concentración de oxígeno. Entonces, esta mascarilla tiene estas válvulas que va a permitir que salga el dióxido de carbono, y la persona va a inspirar el mismo aire dentro, o sea, esta misma concentración de oxígeno que queda dentro de la mascarilla. Dentro de los sistemas de bajo flujo es la que más concentración de oxígeno proporciona, y se trata de una mascarilla facial simple con una bolsa de reservorio en su extremo inferior. Esta bolsa tiene una capacidad de 700 ml aproximadamente. Entonces, como ustedes pueden ver, está la mascarilla, está la bolsa reservoria, y ahí es donde se concentra el oxígeno. Y además tiene estas válvulas que son unidireccionales que permiten que salga el dióxido de carbono y que el oxígeno se mantenga en altas concentraciones dentro de la misma mascarilla cuando el paciente inspira. Existen los dispositivos de alto flujo,
que la fracción inspirada de oxígeno es fija, conocida e independiente del flujo o del patrón respiratorio. Este sistema aporta FiO2 entre un 24 y un 50% usando diferentes viales o adaptadores. Los sistemas de alto flujo de oxígeno, la velocidad del flujo y la capacidad del depósito alcanzan para proporcionar toda la atmósfera inspirada. Bueno, en otras palabras, el paciente solo respira el gas que aporta el aparato. Las características del sistema de entrega de alto flujo de oxígeno no dependen de las concentraciones de oxígeno que se provea, porque con estos sistemas se pueden administrar concentraciones altas y bajas de oxígeno. La mayoría de los sistemas de entrega de alto flujo de oxígeno funcionan con el sistema Venturi, es decir, un dispositivo basado en el principio de Bernoulli que arrastra el aire ambiental en una proporción invariable con respecto al flujo de oxígeno. Entonces, este dispositivo va a proveer alto flujo de gas total con una FiO2 fija. Bueno, el sistema va a aportar FiO2 entre un 24 y 50%. Existen adaptadores de alta y baja concentración, que lo habíamos mencionado. Se ajusta al flujómetro con los litros por minuto necesarios para conseguir esta FiO2. Entonces, como ustedes pueden ver, está el dispositivo, está la mascarilla, también tiene válvulas unidireccionales que permiten que salga el aire expirado, que tiene altas concentraciones de dióxido de carbono, y tiene un aparato que permite elegir el flujo para conseguir la FiO2 deseada. Por ejemplo, ustedes, como pueden ver, sale 35%, 8 litros minuto. Entonces uno de esa manera puede adaptar el flujómetro. Y tiene el dispositivo, bueno, ese es el dispositivo que regula las concentraciones de oxígeno y tiene un orificio que regula el aire inspirado. Entonces, de esta manera permite que nosotros podamos elegir las concentraciones de oxígeno que necesita el paciente y que no haya un escape de este. ¿Cuáles son las ventajas? Es cómo entregan la FiO2, porque consta de un sistema que si se maneja correctamente, los cambios de patrón ventilatorio del paciente no influyen sobre la FiO2 y cómo se aporta a la atmósfera inspirada. Se puede controlar la temperatura y también la humedad del gas. Además de la mascarilla Venturi, también tenemos los tubos endotraqueales como método para administrar oxígeno en altas concentraciones. Y ahí ustedes pueden ver, bueno, cómo es la mascarilla de alto flujo, cómo es la mascarilla Venturi y cómo tiene este adaptador que finalmente nos va a decir a cuánto debemos programar el equipo de oxigenoterapia para administrar cierta FiO2. Ahí tienen como el dispositivo real y cómo uno lo puede ir manejando. Es fácil, es un aparatito que se va rotando y se va eligiendo estas concentraciones. Y como todas las mascarillas tienen esta banda metálica, una mascarilla elástica que va a ajustarse al paciente. También las mascarillas todas tienen tamaño y que va a depender de las características anatómicas del paciente, cuál mascarilla elijamos, el tamaño que elegimos para su administración. Ahí están las partes de la mascarilla. Tenemos la mascarilla, el adaptador, el tubo conector que va a conectar la mascarilla a la red de oxígeno. Y en sí, este aparato que es el sistema Venturi, el que adapta finalmente la cantidad de litros administrados y el porcentaje de FiO2 que requiere el paciente. Y ahí ustedes pueden visualizar cómo está el tubo conector,
cómo están los diferentes tamaños de este regulador y cómo queda armada finalmente esta mascarilla. ¿Ya? Porque generalmente uno todos estos insumos los lleva a esterilización, y para poder esterilizarlo de acuerdo a como IAS, que IAS es el Departamento de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud en los hospitales o en los recintos hospitalarios, tiene diferentes criterios para los diferentes equipos que necesitan esterilización. Entonces siempre los van a entregar desarmados y uno cumple con la función de poder reinstalarlo, armarlo y que finalmente se generen los sellos herméticos para que no haya un escape del oxígeno de la administración al paciente. Entonces, en los sistemas de alto flujo están generalmente los litros por minuto y el porcentaje de oxígeno que se va a entregar. Y el flujo total por minuto que se le entrega al paciente. Y en los de alto flujo ya son concentraciones mayores de oxígeno que se pueden entregar de hasta un 50%. Los dispositivos utilizados en la oxigenoterapia, bueno, aquí es un cuadro comparativo de los diferentes equipos que hemos visto. Está la cánula nasal, la mascarilla simple, la mascarilla con reservorio y la mascarilla con reservorio parcial y la mascarilla del sistema Venturi. Que es importante, tenemos que tenerlo súper presente para lograr una adecuada oxigenación del paciente y disminuir los riesgos que conlleva la administración excesiva del oxígeno. Porque si tengo una cánula nasal y la programo 10 litros por minuto, tenemos claro que finalmente el máximo que le vamos a administrar son 4 litros por minuto y lo que vamos a generar es una irritación, sequedad en la mucosa orofaríngea del paciente. Entonces, finalmente hay que pensar que la administración de oxígeno puede ser durante un corto periodo de tiempo o un largo periodo de tiempo, dependiendo de las patologías que conllevan a esta administración de oxígeno. Entonces, finalmente vamos a generarle un daño a nivel de la mucosa del paciente y si este tiene otra patología, finalmente puede ser que se demore mucho más su recuperación. ¿Cuáles son los efectos tóxicos del oxígeno? Es que genere tos seca, la irritación de las mucosas, náuseas, vómitos, dolor torácico, ceguera en el neonato, que se genera una lesión en la retina del recién nacido. Generalmente estas patologías se asocian a recién nacidos de pretérmino, en el cual durante su hospitalización en la unidad de neonatología han estado expuestos a largos periodos en la utilización de oxígeno. No necesariamente por un mal uso de este, sino porque durante mucho tiempo requieren oxígeno. Un recién nacido prematuro puede estar fácilmente 2 meses, 3 meses en la neonatología, 44 semanas como máximo, después pasa a la unidad de pediatría, en el cual todo este periodo de tiempo requiere oxígeno y finalmente este oxígeno en tan grandes cantidades puede generar esta lesión en la retina porque el oxígeno es un antioxidante. Entonces afecta en lo que es la mucosa de los pacientes. Puede generar atelectasia y hasta un colapso alveolar. Las medidas de seguridad en el manejo del oxígeno es mantenerlo alejado de las materias inflamables, ya que acelera la combustión, evitar golpes violentos de los cilindros y no aproximarlos al fuego. Siempre abrir lentamente la llave del tubo y mantenerla cerrada cuando no se ocupe. ¿Cuál es la técnica en la administración de oxígeno? Siempre verificar la indicación médica, comprobar los días correctos. Cuando yo estudié eran 5, después 6 y ahora son 10
los cuales debemos asegurarnos para no generarle un daño al paciente, y preparar el equipo necesario dependiendo de los requerimientos de oxígeno que requiera nuestro paciente. Como objetivo es proporcionar apoyo respiratorio de manera segura y según la indicación médica. Favorecer la fluidificación de las secreciones mediante una atmósfera húmeda. Prevenir complicaciones de una oxigenación inadecuada y lograr que el paciente colabore con su tratamiento. En algunas ocasiones pasa que cuando ya el paciente lleva gran periodo de tiempo con una mascarilla o con una cánula, ya durante su hospitalización se encuentra incómodo, por lo cual tiende a retirarse más la mascarilla que una cánula nasal. Pero es importante que él entienda el por qué se le está tratando, explicarle con un lenguaje sencillo al paciente para que de esta manera nos coopere con el tratamiento, porque nosotros podemos ir a conectarle la mascarilla al paciente y él sacársela, nos damos vuelta y se saca la mascarilla y pasa, sobre todo con la abuelita, que son bastante porfiadas, entonces hay que tener hoy una vigilancia con ellas para que no se retiren los equipos de oxígeno. ¿Qué es lo que como matronas vamos a valorar? Siempre recuerden el patrón respiratorio, la frecuencia respiratoria, la profundidad y la simetría en la respiración. Si presenta disnea, que es una dificultad respiratoria cuando está en reposo o con esfuerzo, eso es súper importante. ¿Ya? Es importante visualizarlo, como cuando el paciente presenta esta disnea. El esfuerzo respiratorio, si existe una excursión torácica, si en el tórax se visualiza alguna asimetría, si existe un uso de la musculatura accesoria, si existe retracción costal, aleteo nasal, o tiraje de la misma musculatura accesoria. Si existe tos, si la tos es seca, irritativa, húmeda o productiva, si hay expectoración. Si existe la expectoración, visualizar el aspecto, la coloración y la cantidad, la coloración de la piel y las mucosas, y la perfusión distal. Los ruidos respiratorios, el control de signos vitales completo, conversar con el paciente, hacer la anamnesis, lograr sacar la mayor cantidad de información con el fin de poder ayudar y mejorar a su evolución clínica. Un examen físico general y segmentario, valorar los gases arteriales y la oximetría. Los gases arteriales no es un examen que generalmente nosotros realicemos de rutina. Generalmente utilizamos un procedimiento menos invasivo, que es la saturación de oxígeno, a través de un saturómetro. Y bueno, determinar siempre el temor, la ansiedad y el grado de conocimiento del paciente y la familia acerca del procedimiento. Evaluar qué equipos necesitamos para la administración de oxígeno, la fuente del oxígeno, si va a ser una red central o un balón, con flujómetro, que esté el humidificador, que esté el agua destilada estéril, un sistema de oxigenoterapia indicado, puede ser la mascarilla, la naricera, el equipo para el aseo de las cavidades si corresponde, guantes de procedimiento y bolsas para desecto. El aseo de cavidades en paciente con oxigenoterapia es cada 4 horas, ¿ya? Eso es fundamental para el aseo y confort de los pacientes, sobre todo si van a utilizar oxígeno por un largo periodo de tiempo. El sistema de humidificador dura 24 horas. En la técnica de ejecución, importante siempre el lavado de manos. En este caso, el lavado de manos va a ser clínico.
¿Cuánto Profe, tiempo? disculpe, Dígame. que duraba 24 horas. El vasito humidificador, Ya, lo gracias. máximo que lo tenemos son 24 horas. Después hay que hacer Ya. cambio. Y el vaso humidificador también se lleva a esterilización. Bueno, en la administración de oxígeno, siempre importante, bueno, de todos los procedimientos que uno realiza, el lavado de manos es fundamental. En este caso, ¿qué lavado de manos correspondería hacer? ¿Lavado clínico? ¿Lavado quirúrgico? ¿Qué lavado harían ustedes? Oh, se me corre todo. ¿De qué manera se lavarían las manos? Clínico. ¿Cuánto tiempo dura el lavado clínico? ¿Por cuánto tiempo me tengo que lavar las manos? ¿Hacer la diferenciación entre el quirúrgico? Mínimo un minuto, ¿no? Va de 40 a 1 minuto. ¿Y necesito utilizar un antiséptico o utilizo un jabón normal? Puede ser con clorexidina al 2%. Sí, pero generalmente la clorexidina se utiliza en el lavado quirúrgico, ¿ya? Pero es como, en el quirúrgico es al 4%, ¿no? Me va de 2 al 4, pero va a depender del procedimiento, porque hay procedimientos en que uno no está dentro del pabellón y utiliza un lavado quirúrgico, como en procedimientos estériles, en colocación de sonda Foley, va a depender de eso. Pero generalmente nosotros en el lavado clínico nos lavamos con jabón Epicare que nos proteja finalmente las manos. Las grandes concentraciones de clorexidina en el lavado de manos generan irritación y daño en la piel, y finalmente esas grietas aumentan el riesgo de infección. Bueno, después de lavarse las manos, siempre comprobar la presencia del brazalete de identificación y verificar los datos que registra el brazalete, viendo que sea el paciente correcto. Se reúne el material y se colocan los guantes de procedimiento. Se coloca al paciente en una posición cómoda, generalmente en semifowler. Se comprueba que el oxígeno fluya antes de ajustar la mascarilla al paciente y se gradúa en la concentración de oxígeno prescrita. Dependiendo de cómo vaya evolucionando, puede ser que gradualmente vaya en disminución o tengamos que aumentar la concentración de oxígeno. Se ajusta la mascarilla o naricera al paciente y siempre mantener las vías aéreas permeables. Luego de terminar el procedimiento y administrar oxígeno, siempre se recoge y se ordena el material, se retiran los guantes, se lava las manos y registra. Importante evaluar cómo responde el paciente a la administración de oxígeno, mantenerlo saturado con el saturómetro de pulso conectado un periodo de tiempo, ir evaluándolo cada 2, 4 horas, dependiendo de los requerimientos o las patologías que tenga el paciente, para ir viendo cómo vamos a ir otorgándole las concentraciones de oxígeno. Los cuidados generales en los pacientes con la oxigenoterapia es siempre realizar el aseo de las cavidades cada 4 horas, lubricar y proteger las áreas de presión en la mejilla, en la nariz, barbilla y sobre el pabellón auricular, secar y limpiar la cara del paciente frecuentemente, nunca llenar el vaso humidificador del oxígeno y cambiar el agua destilada las veces que sea necesario para mantener el nivel indicado. Así lo indica IAS, y de esta manera cumplimos con los protocolos de calidad en la administración de medicamentos. De hecho, bueno, la administración de medicamentos siempre es supervisado. Generalmente nosotras somos las que administramos la oxigenoterapia, pero en algunos casos podría ser el técnico paramédico y debemos supervisar esta administración y que se cumpla con todos los correctos y todos los pasos de los procedimientos.
El uso del vaso humidificador es individual del paciente. Cuando se suspenda el tratamiento debe ser procesado, limpiado, descontaminado, de acuerdo a las normas de ellas, y después llevado a el área de esterilización. Siempre cambiar el humidificador y el sistema de oxigenoterapia cada 24 horas, dejar rotulado con la fecha y la hora en que se instaló. Siempre reemplazar la mascarilla por bigotera cuando el paciente se alimenta por boca, ajustándolo idealmente a la equivalencia en litros por minuto. El oxígeno se debe administrar siempre de forma continua. Controlar las condiciones del paciente, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, y la coloración de la piel y las mucosas. Tomar la muestra de gases arteriales según la indicación médica, y siempre observar el estado de conciencia, la reacción del paciente, cómo tolera la mascarilla, la expresión facial, la coloración de la piel y las mucosas, y mantener cómodo al paciente. Siempre registrar en la hoja de matronería la fecha y hora del procedimiento realizado, el dispositivo utilizado, la fracción inspirada de oxígeno, el flujo de oxígeno y la reacción del paciente, ácido de cavidades si procede, y nombre y firma de la persona responsable. Generalmente el ácido de cavidades es una actividad realizada por el técnico paramédico, y se puede solicitar, pedir que le hagan alguna tarjeta de indicación, como similar a las de los medicamentos, con la actividad, y ponerle el horario para que entre turnos no se pierda la continuidad del procedimiento. Igual que si necesitara un control seriado de signos vitales, también se pueden hacer tarjetas que quedan en el tarjetero de medicamentos para que se van revisando por horario. Entonces, de esa manera disminuimos el riesgo de que se pueda olvidar el control del paciente. Otro aspecto importante es la aspiración de secreciones. Estas secreciones, la aspiración puede ser orofaringia y nasofaringia, en el cual es un procedimiento en el cual se eliminan con técnica limpia las secreciones de la boca, nariz o faringe por medio de un catéter conectado a una fuente de aspiración, para mantener permeable la vía aérea superior y prevenir la aspiración traqueal. También hay aspiración de secreciones cuando hay una vía aérea artificial. Es como el procedimiento en el cual se eliminan también las secreciones, pero con una técnica aséptica. Son las secreciones de la tráquea o bronquio, por medio de una sonda a través de un tubo traqueal o una cánula de una traqueostomía, para mantener permeable la vía aérea artificial. Generalmente estos son en pacientes con ventilación mecánica. Tiene que estar con ventilación mecánica porque está con un tubo endotraqueal. Y con una traqueostomía, siempre con técnica aséptica. ¿Por qué se requiere la aspiración de secreciones? Porque hay una limpieza ineficaz de la vía aérea, porque hay un patrón respiratorio ineficaz, hay un deterioro del intercambio gaseoso, puede haber aumento de los niveles de ansiedad, en el cual el patrón respiratorio se ve alterado y aumente el nivel de secreciones, y que no se eliminen de la manera adecuada, porque existe el riesgo de infección y el riesgo de aspiración. ¿Cuáles son los objetivos? Es mantener las vías aéreas respiratorias altas, permeables, para facilitar la ventilación, aumentar la eficacia de la eliminación espontánea de las secreciones mediante la estimulación de la tos y la respiración profunda, y prevenir complicaciones respiratorias infecciosas obstructivas por la acumulación de secreciones. Esto generalmente se realiza ya a un nivel de UPC, unidad de paciente crítico, UTI, UCI. Nosotros en la unidad de hospitalizado, en la maternidad, o en la unidad de parto, no realizamos estos procedimientos con frecuencia. En la neonatología, sí.
ya es un procedimiento más común, pero es importante saberlo, porque en este momento cada vez se pone más complejo todo lo que son los procedimientos de matronería, cada vez se van complejizando más nuestras pacientes y cada vez aumentan más las patologías. Bueno, y ahora en pandemia uno no sabe finalmente con qué se va a encontrar y cuáles son finalmente los requerimientos que van a tener. Siempre valorar el patrón respiratorio, los ruidos pulmonares, signos vitales, signos de dificultad respiratoria, coloración de la piel y mucosa, tos y la capacidad de eliminar secreciones. Si existe antecedente de desviación del tabique nasal o epistaxis. La epistaxis es el sangrado nasal. El estado de conciencia y que el sistema de oxigenoterapia funcione de manera adecuada. Revisar el equipo, la fuente de aspiración, que puede ser central o portátil. Recuerden que siempre en la red central, al lado de la red de oxígeno, está la red de aspiración y hay un manómetro en el cual uno ajusta la presión con la cual quiere aspirar. Siempre realizar equipo, bueno, el aseo de cavidades, siempre llevar todo en una bandeja, catéter o la sonda de aspiración está estéril, el tubo ahí es el tubo que regula la aspiración, el suero fisiológico, la solución fisiológica o hoy destilada, los guantes de procedimiento, guantes estériles, elementos de protección personal según la necesidad, pechera, antiparras y mascarilla, depósitos de desechos y toallas de piel. Siempre que se vaya a realizar aspiración de un paciente, tienen que utilizar elementos de protección personal, porque es un procedimiento en el cual hay salpicadura de gotitas, en el cual finalmente pues, podemos terminar nosotros con una infección respiratoria si no los utilizamos de la manera adecuada. Y las toallas de papel para que el paciente también se seque la cara y podamos otorgarle comodidad finalmente finalizando el procedimiento. Como ustedes pueden ver, ahí están los niveles de cómo uno programa la red de aspiración. Ahí ese círculo está errado, es la amarilla, ¿ya? Es donde está la red de aspiración. En los adultos va de 80 a 120, en los niños de 95 a 110 y en los neonatos va de 50 a 95. Si se ejerce una presión excesiva, puede ocasionar traumatismos en la membrana mucosa, hemorragia y extraer tejido. Así que es un procedimiento que se tiene que hacer con mucha delicadeza, cuidado y respetando los tiempos definidos. Cuando uno instala una sonda a través de los orificios nasales. Ahí están las cánulas de aspiración, hay diferentes medidas. Generalmente los neonatos nosotros usamos sondas de 6 a 8 French, y en adultos de 12 a 14 French. Siempre cuando se realice el procedimiento es probar la red de aspiración. Entonces, generalmente nosotros llevamos un suero fisiológico pequeño, en el cual aspiramos este oxígeno, o sea, este líquido, para ver que la red funcione correctamente, y no probarla directamente con el paciente. Siempre verificar la red de aspiración, eso nunca se debe olvidar. Como pueden ver, en las cánulas de aspiración, no lo logran ver, pero cada cánula tiene un orificio al costado. Entonces, cuando uno aspira, tiene que mantener presionado el orificio. Siempre mantener presionado el orificio para lograr la aspiración, y ya después cuando retiramos la sonda de aspiración, dejamos de presionar ese orificio, porque si no se genera una irritación en la mucosa y es doloroso. Es como si te estuviese pellizcando la vía aérea y uno no tiene ese cuidado.
En la técnica de ejecución siempre lavarse las manos, comprobar la presencia del brazalete, reunir el material, informar al paciente, acomodarlo en la posición Fowler en un ángulo de 45 grados, indicar que respire profundamente, subir los niveles de flujo de oxígeno durante unos minutos y este está con oxigenoterapia. Porque puede ser que el paciente no esté con oxigenoterapia, por ejemplo, sucede que los recién nacidos, cuando nacen, antes una de las prácticas que se realizaba era la aspiración. Es un procedimiento que, bueno, depende del equipo que lo reciba y también las condiciones en las que nace, si va a aspirar secreciones o no. Y ahí en ese caso no está con administración de oxígeno. Preparar el material, las conexiones, instalar guantes en la mano derecha o en la izquierda, dependiendo de cuál es tu mano hábil, conectar la sonda de aspiración, introducir la sonda suavemente, pero con rapidez y tan profundo como sea posible, sin aspirar. Bloquear para introducir y retirar aspirando. Siempre retirar la sonda aspirando, que es esta presión que les decía, y el periodo de aspiración que no supere los 10 segundos. Sí, puede ser que vayan a aspirar a un paciente y la sonda que eligieron es muy grande, cambiar la sonda, nunca forzar la entrada de la sonda por los orificios nasales, porque pueden romper, y lo mismo cuando se realice la aspiración en el recién nacido. Ahora, la sonda más pequeña es de 6 French. Si requiere una sonda más pequeña, quizá hay una estrechez de coanas, entonces finalmente informarle al médico que no es posible realizar este procedimiento, pero nunca forzarlo. Siempre emplear una técnica aséptica, asegurar el buen funcionamiento de la aspiración antes de empezar el procedimiento. No introduzca la sonda aspirando, no repita el procedimiento más de 3 veces seguidas, siempre por 10 segundos. Asegurarse de conectar el oxígeno al flujo prescrito una vez finalizado el procedimiento y controlar la saturación post procedimiento. Eso también es importante. ¿Cuáles son las complicaciones derivadas de la aspiración de secreciones? Que se pueda generar una hipoxemia, arritmias cardíacas, un traumatismo nasal, sangramiento, lesiones de las mucosas, un laringoespasmo o un broncoespasmo, o una reacción vagal. En la intubación traqueal es un procedimiento médico mediante el cual se introduce por vía nasal u oral una cánula hasta el área inferior del paciente para el manejo avanzado de la vía aérea. ¿Cuáles son las ventajas? Que mantiene la vía aérea permeable, minimiza el riesgo de aspiración, potencialmente deja libre las manos del reanimador para otras tareas, y la posibilidad de aspirar secreciones de la vía aérea con facilidad. Ahí está el tubo endotraqueal. Existen diferentes medidas de tubo endotraqueal. Puede ir de 2,5 French a 8 French y va a depender si es un paciente pediátrico, neonatal o adulto. Es una cánula de polivinilo desechable, estéril y translúcida, y con un marcador radio opaco. Tiene un adaptador estándar que va a 15, que está marcado a 15 milímetros, y bueno, las marcas en calibres con centímetros. Cuando uno ve la fijación del tubo, va a depender de la profundidad y la anatomía de cada paciente, y hay que marcar a la altura en donde queda este tubo endotraqueal. Al tubo endotraqueal generalmente se le puede conectar el ambú para la reanimación cardiorrespiratoria del paciente, o se le puede conectar un ventilador mecánico o un reanimador en pieza en T. Entonces finalmente permite mayor comodidad al equipo que está reanimando.
Ahí están las características del tubo, tiene un adaptador universal, tiene una válvula de insuflación que finalmente permite que se fije el tubo y no se mueva. Las marcas de la longitud, y un neumo taponado que finalmente es lo que va conectado o lo que llega al nivel de la tráquea. Todos los tubos endotraqueales, la forma de poder instalarlo es a través de un laringoscopio. El laringoscopio, como pueden ver, es un aparato eléctrico que tiene, bueno, que funciona a pilas y que tiene dos lucecitas que finalmente van a alumbrar la vía aérea inferior del paciente con el fin de lograr una buena instalación y que no haya una lesión a nivel de las cuerdas vocales. El tubo va por debajo de las cuerdas vocales y tiene que llegar, pasar por la tráquea y llega al pulmón. Siempre, bueno, hay diferentes medidas en las hojas de los laringos. Hay medidas que van de 0,00 a 1, que son, bueno, a medida que va creciendo el número, se va aumentando el tamaño del laringoscopio. Importante siempre verificar que el laringoscopio esté funcionando. En los servicios, siempre, dependiendo del servicio, se encuentra un carro de paro en el cual está el laringoscopio, se puede requerir en alguna urgencia. Entonces, el carro de paro tiene cierta fecha en la cual se revisa, siempre evaluar el laringoscopio y que las pilas estén funcionando. Eso es fundamental. Y ahí está la aspiración de secreciones por el tubo endotraqueal, que es una técnica aséptica con una sonda de aspiración que tiene que ser menor al calibre del tubo. Siempre, idealmente, con que alguien ayude y nos coopere con esta técnica. Siempre introducir la sonda sin aspirar solo en SOS, alejado de los horarios de alimentación, y previo a aspirar con la sonda nasogástrica. Ya este es un paciente complejo, está probablemente en ventilación mecánica o está reanimándose, entonces va a tener el tubo, va a tener una sonda de aspiración, la monitorización del paciente, la ocultación, siempre que se coloque un tubo o que estemos en un proceso de reanimación de un paciente, el tubo endotraqueal entra y uno empieza a ventilar. En el momento en que empieza a ventilar hay que ver la simetría del tórax y que ambos campos pulmonares estén ventilándose. Eso también es importante. Los elementos de apoyo, se encuentra el saturómetro, que puede ser un saturómetro fijo a un aparato, a un monitor cardíaco, o puede ser un saturómetro portátil. Generalmente el saturómetro está en el mismo aparato de presión, en el cual lo utilizamos para controlar a nuestros pacientes. Y esa es la clase de oxigenoterapia. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profe. Si tienen alguna duda o no me expliqué bien, me pueden escribir a mi correo, que es fsalcedo.sotomayor, y le respondo todas las dudas, no tengo ningún problema. Fue mi primera clase, así que quizá hable más rápido, estaba un poco nerviosa, y espero que les haya gustado, y nos estamos viendo hoy con el primer grupo en la Universidad de Valparaíso. Gracias, profe, por la clase. Estuvo buena, la verdad. Gracias, profe. Profe, chao. Cualquier cosa me van preguntando. Que estén bien. Gracias, Nos profe. vemos. Gracias. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, profe, Profe, gracias. gracias. Que estén bien. Chao.